No, bueno, 7 de junio entonces, Día del Periodista en todo el país, una celebración que tiene ya bastantes décadas, que se remonta a la época de Mariano Moreno y el primer periódico patrio. Y nosotros queremos aprovechar para homenajear y repasar un poco a los periodistas, decíamos, con huella de devotense, ¿sí? Un periodista con huella en Villa Devoto. Algunos son nacidos y que después la vida, no sé, formar nueva familia los llevó a vivir a otros barrios, pero que el haber nacido los identifica, sobre todo toda la parte escolar. Y otros nacieron en otro lugar, pero se mudaron y lo tomaron como barrio de adopción a Villa Devoto. Así que vamos a tomar esto, tanto periodistas que están en actividad como otros que por ahí están vivos y ya retirados, así como también ya fallecidos. ¿Sí, Jorge? Paco, mirá que te compartí una carpeta con las imágenes de los periodistas que va a nombrar Mateo a partir de ahora. Y ahí estamos viendo el primero. Mirá, yo le tiro el centro y ya está preparado para cabecear. Grande. El primero que tenemos es Chiche Helblum, sí, lo tenemos allí en pantalla, todavía conduciendo en Crónica TV, más de 80 años. Hay pocos conductores octogenarios que siguen diariamente conduciendo y en vivo un programa de televisión. Bueno, está en Chiche, Crónica, ¿no? Sí, en Crónica por la mañana, de lunes a viernes, una trayectoria de más de 50 años, tanto en gráfica como en radio como en TV. Y bueno, Chiche Helblum nació en Villa Devoto y permaneció en el barrio hasta los 14 años, ¿sí? Obviamente que parte de su primera infancia la pasó en territorio devotense, lo cual no es cosa menor. Y digo, en ese sentido se habla de un Chiche que aún siendo de religión judía, hablaba mucho de la iglesia de Devoto, sí, San Antonio de Devoto, del Colegio de la Misericordia, digamos, si bien vinculados a la religión católica, él por un tema de familiar y vecinal, siempre cuenta muy referenciado con ello. Bueno, a los 14 años después se mudó con su familia, pero lo que es la parte de la primaria la pasó en Villa Devoto, así que es un devotense nacido y que en más de una entrevista lo ha mencionado, ¿no? Alguien que ya de muy joven arrancó su trayectoria periodística, pero que entonces sus primeros pasos en la vida los dio en el barrio de Villa Devoto. Pasamos a la segunda, ahí lo estamos viendo, Dominique Metzger, actual conductora de Telenoche, también está en TN, sin dudas, probablemente el mejor momento de su carrera, una periodista que la remó desde abajo, sin dudas, conduciendo los fines de semana, paralelo siendo primero movilera, conductora y que ahora está en el noticiero más histórico de la televisión argentina, allí en Telenoche. Ella vivió desde chica en Villa Devoto con la familia y sigue viviendo en otro lugar, a diferencia de Nico lo que contaba, pero sigue viviendo en el barrio, ya ahora de grande. Y bueno, es una gran devotense, también lo menciona, y sobre todo hablaba en una entrevista antigua con Devoto Magazine que haciendo este rastreo me apareció, de Devoto como su lugar en el mundo, ¿no? ¿Cuántos vecinos y vecinas dicen eso? Bueno, Dominique Metzger es una de ellas, así que periodista devotense que repasamos. Jorge. Te hago un cortito. Pues la familia de ella es hija de los productores de Mirta Legrand. Sí. De la madre del padre. Y en Canal 7 también, o sea, no solo en Mirta, sino en la televisión, creo que produjo a Víctor Hugo. Y te paso un datazo. De hecho, César Massetti y Mónica Mianovich se conocieron en la casa de los Metzger en Villa Devoto. Mirá vos. Ahí se inició la relación histórica de ellos dos. Bueno, claro. Pasamos el momento cholulo de... Normalmente yo tengo el LAM de Devoto. Está muy bien, eso sí. Pasamos al siguiente, que es el Pollo Viñolo, sí, Sebastián Viñolo. Obviamente, tal vez del momento el que más menciona a Devoto, porque, y de hecho se lo ve en Plaza Arenales haciendo gimnasia, y permanentemente pisando el barrio. Nacido, él es de Floresta. Bueno, ahora vamos a hablar, no, y no solo, en realidad nació en Córdoba. Ahora vamos a repasar un poco eso, pero digo, el Pollo Viñolo tal vez sea el devotense en actualidad que uno lo puede ver en las calles y que lo nombra permanentemente, a Kimberly desde el futsal. Bueno, nació en Córdoba, después vivió en Armstrong, en provincia de Santa Fe, y cuando se separan los padres, la madre, él se muda con la madre a los 14 años, aquí en realidad no a los 14, antes de empezar el colegio, aquí a Villa Devoto. Siempre y le manda después, saludos a Normita. Sí, claro. Saludos a Normita. Y va entonces a cumplir 50 años este año el Pollo. Gran parte de su vida la pasó en Villa Devoto, el barrio que después ahora eligió para seguir viviendo junto a sus mellizas y bueno, su actual mujer. Pero un gran devotense, como decía Jorge, entonces, si bien está identificado con Floresta porque jugó en All Boys y hizo inferiores también en Argentinos Juniors, en Vélez, más allá de que después se dedicó al periodismo, pero bueno, su preferencia actual es en Villa Devoto y por eso también siempre nombra a Kimberly. Así que exacto. El Pollo Viñolo, el otro periodista devotense que tenemos. Pasamos a la siguiente en este caso, sí, Fernanda Arena, periodista de C5N actualmente, también, digamos, una nacida y criada y que sigue viviendo. Toda su vida vivió en Villa Devoto, Fernanda, desde su infancia, lo que fue
todas sus amigas, su adolescencia, y ella siempre hablaba de lo que era caminar allí por Avenida Beiró, sobre todo la parte del shopping, en alguna entrevista que le hemos hecho. Así que, bueno, actualmente está en C5N como panelista allí en Mañanas Argentinas. Y, bueno, una gran figura. Y Chicas Pochocleras, que es el programa de la novela. De cine. Totalmente. Chicas Pochocleras, donde habla de cine y de espectáculos desde ya. Exacto. Así que, bueno, una gran devotense, Fernanda Arena, tal vez más joven, digamos, con menos trayectoria que los que hemos repasado, pero sin dudas con mucho para seguir dando, tanto en televisión como en radio, de las nuevas tecnologías hoy en día. Así que no queríamos dejar de mencionarla. Allí está la siguiente, Karin Cohen, que fue al Colegio de la Misericordia, entre otros datos así particulares, y la ponían siempre a leer en los actos y en las misas, porque claro, su tono de voz la distingue perfectamente desde ya. Locutora con muchos años de carrera también en la televisión, estuvo hasta hace muy poquito en Canal 9 y conductora también de noticiero en su momento en Canal 9. Bueno, una trayectoria también notable en la tele, siendo tal vez, hay mujeres históricas, pero digo, en un momento en el cual no era tan común que hubiese mujeres, ella tenía programas diarios y como decíamos, con su voz de locutora siempre marcando. Así que otra devotense que pasó su adolescencia y su colegio que tanto te marca aquí en estos pagos de Villa Devoto, ¿sí? Tenemos al siguiente, que es Hugo Machiavelli, con un gran presente en La Nación Más, siempre acompañando a Luis Majul en la cornisa durante mucho tiempo como panelista, periodista de investigación. Ahora ya con programa propio en la señal de noticias de La Nación Más, también en la radio. Y bueno, una trayectoria, como decíamos, que empezó en la televisión, que hoy en día también alcanza los micrófonos radiales. Y Hugo Machiavelli, tal vez vecino de la parte de Devoto más cercana a General Paz, ¿no? No tanto del sector de la plaza. Pero ve corriendo a veces por ahí, sale a hacer footing por la zona. Bueno, que lo sigue pisando entonces el barrio. Es de los periodistas que uno se puede encontrar así como vecino, para ir comprando en el chino. Y uno le puede hacer algún comentario porque es de Devoto y digo, de lo que está presente en el día a día devotense, ¿sí? Bueno, este es el último que tenemos, que es Damián Dipache, que recientemente lo mencionamos porque fue distinguido nada menos que con el premio Antonio Devoto este año. Si bien Damián Dipache... por el Rotary Club, digamos que el Rotary Club de Villa Devoto lo eligió como personaje para entregarle el premio Antonio Devoto este año. Totalmente. Digo, si bien Damián Dipache uno lo identifica con la economía porque tiene su consultora y hoy en día permanentemente habla de economía, él estudió y se recibió de licenciado en Comunicación Social, por eso lo incluimos dentro del listado de periodistas, además de porque es un gran comunicador y digamos, en su área, si bien hace investigaciones y análisis, es el que lo comunica y lo lleva a cabo. Actualmente Radio Rivadavia, sí, también en A24. Bueno, una destacada trayectoria y carrera vinculado siempre a temas así de consumo, de economía. Un devotense nacido y criado, lo mencionábamos hace poquito, sí, con la calecita de Tito, por ejemplo, que nos comentaba en nuestro posteo en Instagram. Así que otro de los devotenses periodistas que ha dejado huella. Esto en cuanto a los periodistas con presencia actual, digamos, en actualidad y con vigencia, si se quiere, en los medios. Ahora Jorge nos va a sumar a la columna a periodistas tanto vivos pero retirados, como también aquellos que ya no están, pero que sin duda se han dejado su huella, porque Devoto tiene más de 100 años de historia y no queremos dejarlos afuera. Te faltó Perfecto. Jorge. Te faltó Jorge ahí. Bueno, Jorge Mesturini, claro. Bueno, ya no estamos. Pero somos de categoría barrial. Gracias, nosotros somos Paco. los de la categoría barrial. Jorge Mesturini. Bueno, no, yo quería, a propósito del tema este de los periodistas, me pareció que correspondía también hacer mención a dos que fueron, digamos, sucedió algo muy curioso, porque hubo dos periodistas que vivieron en Villa Devoto, sobre todo uno que de una familia muy, muy reconocida en el barrio, que era los Lorenzo, digamos el apodo Lorenzo Borocotó, porque los dos fueron directores del gráfico, de la revista El Gráfico, cuando el gráfico era... cuando digamos, estabas el lunes a la noche esperando... Exacto. Récord de venta de ejemplares digamos, de los lunes. Revista de colección, aparte, ¿no? La revista de colección, salía campeón tu una equipo, revista deportiva, claro. Digamos, histórica de La tapa nuestro del país. gráfico era... Tremendo. Terrible. Y curiosamente los dos vivieron en Villa Devoto. Uno, como ya lo adelanté, fue Ricardo Lorenzo, el padre de Eduardo, de Gerardo, que bueno, recientemente lamentablemente falleció. Y bueno, todavía, digamos, viven sus nietos, y Eduardo también. Pero Ricardo fue una figura muy Señera, relevante
señera señeras. del periodismo deportivo de nuestro país, porque aparte de eso, bueno, ellos históricamente vivió en Navarro, entre Segurola y Marcos Paz. Creo que la casa sigue siendo también de la familia todavía. Y tenía bueno, él era uruguayo. Lo del borocotó viene de una nota que él hace y tratando de reproducir el sonido de los tambores, dice el borocotó del tambor, y de ahí le queda... Los tamboriles. Los tamboriles, entonces le queda el nombre de borocotó, o lo toman de ahí, porque digamos que... Un lindo apelativo. Un lindo apelativo. De una familia bastante humilde, ¿no? De Uruguay, muy, muy, muy humilde, que eso hizo que después, aparte de ser periodista, fuera escritor y también fuera guionista. Entonces, que voy a pasar los datos más curiosos de esto, que es, él hizo, entre otras cosas, más allá de lo grandioso que fue su pluma desde el punto de vista deportivo, aparte de eso fue guionista de la película Pelota de Trapo, que fue una película histórica, y de ahí viene aparte el nombre del equipo Sacachispas, Mirá vos, que él funda después. O sea, también fue fundador del equipo ese Sacachispas. Tuvo, digamos, cuestiones curiosas dentro de la historia que están vinculadas a Ricardo Lorenzo. Como decimos nosotros, las lindas misceláneas que tiene de Bota. Exactamente, que quizás no son muy conocidas. Aparte, prácticamente fue una autodidacta, por lo que recuerdo de charlas que tuve con Eduardo. Ricardo fue como chofer de una familia muy, muy adinerada, y como los llevaba a fiestas y reuniones, y él tenía que esperarlos en el auto, lo que hacía era se llevaba libros, y porque creo que hizo hasta 3er grado o algo así. Y bueno, un lector, viste, así muy ávido, lo cual lo llevó a después tener un nivel cultural muy importante. Y el segundo periodista, digamos, destacado, que vivió también en Villa Devoto y que fue muy renombrado, también director de Gráfico, como les comentaba, fue Dante Panzeri. Quizás mucha gente no lo recuerde porque fue, o quizás sí, seguramente los que llevan muchos años, futbolero te suena. El apellido te lleva y sí, los que son futboleros sí. Lo ligás automáticamente al Gráfico. A Panzeri exactamente. Pero fue un periodista rebelde, irreverente, frontal. Digamos, aquellos que uno esperaba la columna para ver qué opinaba, ¿no? La opinión marcaba Sí. Digamos, no decía lo que la gente quería escuchar, sino lo que él creía. Claro, mira, el infierno y digamos, así como se llenó de prestigio, también se llenó de enemigos. Dice ahí, uno de los periodistas más polémicos del país. Sí, absolutamente. Esa es una nota que salió en la revista 7 Días, estamos hablando de historia, pero bueno, es lindo recordar, en la cual hace mención a Villa Devoto, justamente en esa nota, porque se debía... Bueno, la nota de las 7 días dice casi 8 horas de diálogo con Panzeri en la oficina que se construyó en su casa en el barrio de Villa Devoto, y él dice: estuve casi 1 año y medio buscando un lugar ideal para vivir, lejos del ruido, con medios de locomoción cercanos y apartado de las amenazas de las ferias o las paradas de los colectivos. Estamos remontándonos años, ponele 60, 70, ¿no? 60. Donde, bueno, jugamos al fútbol ni en la vereda, jugamos en la calle en Devoto en su momento. Hubo 2 momentos de Panzeri muy significativos que le generaron amores y odios, fue la única voz pública, o de las pocas voces públicas, que se opusieron mucho a la organización del Mundial 78 en Argentina. Eso le costó mucha persecución. Él dijo sobre el Mundial: es un acto de robo a nosotros mismos, porque cuestionando, digamos, los gastos millonarios en los estadios, claro, que se iban a hacer en su momento, y más allá de eso, aparte, como que advertía los efectos sociales. La distracción social. Exactamente, que estaba teniendo con respecto a lo que sucedía en el país.
Al respecto escribió una carta que lo quiero nombrar porque es muy sintético. Dice: el Mundial 78 no se debería realizar en Argentina por las mismas razones que un tipo que no tiene guita para ponerle en nafta un Forte no debería comprarse un Torino. Si lo hace es porque alguien está robando. Tajante, ¿no? Así era, digamos, un poco las líneas de Dante Panzeri, que quizá en algún momento hagamos algún apartado especial para los dos porque lo merecen. Totalmente. Lo merecen. Tanto Ricardo Lorenzo como toda su familia. Y te estás olvidando de lo que... No, y el lo dejé para el final. Lo dejaste para el final. Lo dejé para el final a Caíto, Carlos Legnani, que todavía lo tenemos. Lo cruzamos, lo tenemos entre nosotros. Lo vimos el día pasado, fue uno, también es premio Antonio Devoto. Y fue a la entrega del Antonio Devoto. Fue a la entrega. Damián de Pache participó. Exactamente. Un gran amigo. Líder de campeones. Mirá qué buena forma. Acaba de cumplir este año 86 años. Está impecable. Lo podemos ver a veces en las tardes en la Misión Plaza, tomándose un café con la esposa, un tecito ahí con la esposa. Bueno, Carlitos Legnani fue director y creador de Campeones, uno de los periodistas de automovilismo más prestigiosos que tiene nuestro país. Creo que también amerita que lo invitemos. Amerita que lo invitemos al Devoto Stream para que nos cuente un poco las anécdotas. De las historias de cuando él transmitía que era el TC en carreteras. Claro, sí, de los Galvez, de la famosa Fangio, Miliosi y toda la troupe. Y toda la troupe, que lo podíamos traer también con el Museo del Automóvil. Con el Museo del Automóvil. Con Luisito Espadafora. Con Luisito Espadafora. Cerramos el estadio. Y cerramos el programa. Pensando en voz alta, Bonomo es de la comuna. Claro. Bonomo también es de la comuna. Sí, tenemos, viste, Devoto da para todos los rubros. Devoto da para todo.